Hablaremos de los siglos de oro, comenzando con el Renacimiento del siglo XVI. Una obra representativa, además de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el conmemorado libro de Miguel de Cervantes, es El Lazarillo de Tormes, publicada en el año de 1554. El libro sigue siendo anónimo, pues no se sabe quién se encargó de la autoría de este libro. La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades narra la historia de un joven que trabaja para un ciego que no es muy amable con él. Es claro que esta novela picaresca forma parte del Renacimiento, pues aparece el humorismo y el individualismo al enfocarse solo en el Lazarillo y muy poco en los demás personajes. Pasando al siglo XVII, en el barroco no aparecieron obras en prosa, pero hubo una gran cantidad de poemas. Una de las principales autoras del barroco es la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, quien tiene una historia que vale la pena investigar. En España surgieron dos espléndidos escritores, Francisco de Quevedo y Villegas y Luis de Góngora y Ergote. El primero le dedicó un peculiar poema al segundo llamado A una nariz. ¿Por qué? Pues resulta que Góngora tenía una prominente nariz de la cual Quevedo se burlaba, ya que los dos se encontraban en una especie de conflicto por la hegemonía literaria de su época. Uno de los versos en este poema es: érase un hombre a una nariz pegado. Se aprecia su pertenencia al barroco al usar muchas decoraciones en la obra y al emplear palabras no tan usadas o arcaísmos. Romanticismo, primera mitad del siglo XIX. No hay duda que una de las obras más famosas del romanticismo, y quizá la más famosa, es Los Miserables del francés Victor Hugo. Pero en España también apareció uno de los escritores más importantes en la historia de la literatura de este país, Gustavo Adolfo Bécquer, caracterizado por sus rimas y leyendas. Una de sus leyendas más famosas son Los ojos verdes, El monte de las ánimas y Maese Pérez el organista. Esta última nos habla de un organista de una iglesia quien ya se encuentra en sus últimos días y muere tocando el órgano. Finalmente, un día el órgano comienza a tocarse solo, haciendo pensar que Maese Pérez sigue ahí. Bécquer, nacido en 1836 y fallecido en 1870, emplea elementos característicos del romanticismo en Maese Pérez, el organista, como lo son la fantasía y las exclamaciones e interrogaciones, así como emplear un estilo revolucionario como lo es el suspenso y el misterio. Realismo, segunda mitad del siglo XIX. Juan Valera fue uno de los principales exponentes del realismo español, y una de sus creaciones es Juanita la Larga, publicada en 1895. Esta historia se narra en un pueblo llamado Villalegre, donde vive Juanita, una mujer alta y codiciada por los hombres del pueblo. El relato se enfoca en el romance entre Juanita y Don Paco. Valera, autor también de Pepita Jiménez en 1874, emplea elementos característicos del realismo como lo son los diálogos vivos y la descripción de las clases sociales. Generación del 98. Al finalizar el siglo XIX, los españoles estaban deseosos por regresar a lo que eran antes, y los escritores de este país lo reflejaban en sus textos. Antonio Machado, nacido en 1875, publicó Soledades, en el primer año del siglo XX. En este conjunto de poemas se nota claramente la angustia y tristeza del autor, así como sus reflexiones y conclusiones. De Soledades destacan El poeta, Noche y A la desierta plaza. Generación del 14. En esta generación, también conocida como novecentismo, apareció el apogeo del ensayo. Uno de los ensayistas más importantes y reconocidos fue José Ortega y Gasset. En su obra Estudios sobre el amor, reúne una serie de ensayos hablando precisamente de lo que dice el título, el amor. Lo hace desde un punto de vista propio o subjetivo. También escribe de una forma intelectual e innovadora, sin dejar de ser artístico. Generación del 27. Federico García Lorca es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura española en la historia. El español, perteneciente a la generación del 27, escribió un conjunto de poemas en su estancia en Estados Unidos, los cuales publicó después en Un poeta en Nueva York. García Lorca redacta su impresión del país norteamericano y su sociedad por medio de metáforas y con un tinte amoroso. Generación del 36. Luis Rosales, perteneciente a la generación de la posguerra, publicó Abril en 1935, justo antes de que la guerra civil estallara. Rosales combina el romance con lo religioso, pues la religión es parte fundamental de la literatura de esta generación. A su vez, deja a un lado las vanguardias, usando un lenguaje claro y digerible.
Década de los 40. Durante el franquismo existió una enorme ola de exilios a intelectuales españoles, quienes no dejaron de escribir en donde se encontraban. Carmen Laforet fue una de las personas que sufrió este exilio. Esta mujer escribió la novela Nada en 1944 a la temprana edad de 23 años. Narra con detalle la miseria y sufrimiento en el que se encontraba España en la posguerra y se usa considerablemente el existencialismo, característico de estos años 40. La década de los años 50 se consideran años perdidos, tanto económica como artísticamente. Pero los años 60 fue diferente, y una de las obras surgidas fue Una meditación de Juan Benet, escritor español nacido en 1927 y que murió en 1993, considerado por algunos el más influyente en la literatura española de la segunda mitad del siglo XIX. En Una meditación, un narrador cuenta su vida, hablando tanto de su pasado como de su presente, recordando todavía la Guerra Civil Española. Se muestra de forma importante el uso del monólogo interior, así como la innovación léxica utilizando palabras que antes no se usaban en la literatura. Estas son dos características necesarias para que un texto pertenezca a esta década. Década de los 70. No podemos hablar de los años 70 sin mencionar al mexicano acreedor del Nobel en 1990, Octavio Paz. Su obra más reconocida es El laberinto de la soledad, un excelso libro donde describe al país que lo vio nacer, así como a su gente. Pero en España también surgieron muchos escritores de esta década. Uno de ellos fue Luis Antonio de Villena, nacido en 1951. En una de sus obras, Fuera del Mundo, escribe con elementos y temas muy extraños y exóticos para ese tiempo, como las drogas y los seres místicos. Llegamos al cierre de esta línea cronológica literaria con los años 80. La obra, Plenilunio. El autor, Antonio Muñoz Molina, galardonado en 2013 con el Premio Príncipe de Asturias. Plenilunio es una obra policíaca, un género característico de la década de los 80. Con un tono misterioso, narra la historia de la búsqueda del culpable de un terrible crimen, así como la búsqueda que tiene el detective principal por el amor. Este libro es conciso y objetivo, sin usar ningún tipo de vanguardia. También se aprovechó de temas que eran actuales y usó claramente la intriga en este texto policíaco.